Bien, vamos a cambiar de tema. Según datos del CERNAC, un 80% de los adultos mayores no sabe lo que es el endeudamiento y un 66% no evaluó ni cotizó al momento de pedir un crédito. En esta fecha los gastos aumentan, sabemos, y para algunos es necesario tomar medidas para no endeudarse. ¿Cómo se puede evitar este endeudamiento en fiestas patrias y también en todo el periodo de fin de año? Queremos hablar de este tema. Estamos ya con el gerente general de Rubix, Sergio Tricio. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo mencionaba, ¿no? Fiestas patrias, la gente generalmente hace un aumento en términos de lo que son sus gastos y recurre a los créditos. ¿Qué tan común es esto? ¿Es una práctica frecuente? ¿Cuánto aumenta el nivel de endeudamiento en esta época? Sí, bueno, hay periodos durante el año que suele aumentar este endeudamiento, estos avances en efectivo que generalmente la gente solicita, que son precisamente en el mes de septiembre, también en Navidad, Año Nuevo y también en el mes de marzo. Son los meses más complejos en cuanto a gasto y por lo tanto cuando requieren más dinero también en ese momento para salir del paso. Y de hecho, en esta semana el CERNAC hizo un estudio muy interesante para evaluar cómo es hoy en día el solicitar un avance en efectivo en una institución u otra. Y digamos, las diferencias son abismantes. Contrario a lo que podrían pensar algunos que dicen, es lo mismo, ¿para qué voy a perder tiempo cotizando si al final todos cobran más? No es cierto, hay diferencias muy significativas en el lugar donde uno pida ese crédito. Exactamente, y en todo nivel de crédito. El CERNAC ha sido bien activo en el último tiempo de mostrarle a la gente lo que pasa al momento de cotizar y qué es lo que nos entrega una institución financiera respecto a otra. Y por ejemplo, hoy en día, algo muy importante que hay que tener en cuenta es que los bancos, las instituciones financieras, hay en muchos casos avances o créditos que se entregan a tasas muy bajitas, pero no siempre hay que tener en cuenta solamente la tasa, ya que hay otros costos que también están asociados. Entonces hay dos conceptos que son súper importantes tener en cuenta siempre al momento de tomar un crédito, que son el costo total del crédito y el CAE. El CAE fue un cambio en la norma muy importante en donde transparenta a la gente la tasa total que uno termina pagando. Claro, más allá de la tasa de interés. Claro, a veces uno... ¿Cuánto me cuesta en total a tomar un crédito? Exacto, a veces o hace tiempo uno se preocupaba de la tasa un 0,5, un 0,8, un 1,2, es buena, es mala. Bueno, eso la verdad que no tiene prácticamente ninguna importancia, porque lo más importante acá es sumar todos los costos que están asociados al crédito. Por ejemplo, también algo muy importante es que uno, si ve que una institución financiera hoy día es más barata que otra, por ejemplo, en este estudio decía que Banco Falabella y Corbanca eran las dos instituciones que tenían el costo más bajo, pero hay que tener también en cuenta que si uno se adhiere a esas empresas, también uno tiene costos asociados, como por ejemplo el mantener una cuenta. Claro. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en consideración. Costo total del crédito es básicamente multiplicar el valor de la cuota por el total de las cuotas. Y eso da un monto que en muchos casos excede enormemente el valor que uno solicita al momento de pedir el crédito. Exactamente. Y ahí hay un punto importante porque, bueno, una cosa es cotizar un tipo de, por ejemplo, avance en efectivo en distintas instituciones y otra cosa es cotizar los distintos tipos de opciones que tengo para acceder a un crédito. ¿Un avance en efectivo debiera ser más caro que otro tipo de crédito o no necesariamente? Siempre se da la impresión de que el avance en efectivo quizás es de lo más caro que hay en términos de crédito. Sí, tiene una lógica el que sea lo más caro en general, porque los avances siempre no solicitan ningún antecedente para uno pedir ese. Va asociado al nivel de riesgo que hay. Exactamente. Entonces, a medida que hay más antecedentes, que hay una evaluación más completa de la institución financiera hacia la persona, obviamente que eso puede hacer disminuir el costo del crédito. Y claro, en general los avances son caros, pero también hoy en día existen varias promociones en donde se entregan estas 3 cuotas precio contado o el avance en efectivo que incluso prácticamente no tiene un costo asociado, sino que solamente el costo del timbre de impuestos de estampilla, claro, ya que vendría siendo el impuesto. Entonces, es relativo, pero en general siempre los avances son más caros. Porque es más fácil también, porque es un trámite donde uno va y le pasan el dinero inmediatamente, como tú decías, no piden mayores antecedentes y eso tiene un costo asociado. Pero si tuviéramos que ver qué es lo más conveniente para una persona a la hora de necesitar dinero adicional, ¿cuál sería? ¿Un crédito de consumo, por ejemplo? Sí, en general lo que se recomienda es que la persona vaya a una institución financiera y meta en un paquetito todos los créditos. Eso es como lo más aconsejable en general. ¿Por qué? Porque de esa forma consideramos más montos y eso hace que también podamos tener mejores condiciones financieras. Entonces,
esa es una buena alternativa. También existe la alternativa de las cajas de compensación, existen obviamente las casas comerciales. Hay varias instituciones financieras que a uno le prestan diferentes montos, diferentes créditos. Lo que hay que tener muy en cuenta, y algo que es muy importante, es tomar en consideración el CAE, que es la carga anual equivalente. Hablábamos recién que la tasa no es tan importante, sino que meter dentro de ese costo el total de cobros que a uno le hacen. Y en ese sentido, nosotros recomendamos siempre hacer una distinción entre tres tipos de CAE. Un CAE sobre el 20%, hablamos de un crédito que es más o menos elevado, es más o menos caro. Un CAE entre el 15 y el 20% puede ser algo razonable, y CAEs bajo el 15% ya estamos hablando de un costo del crédito que es bastante razonable. Y si llegamos a encontrar un CAE bajo el 10%, ya estamos hablando de deuda muy barata. ¿Ya? Por lo tanto, eso es más o menos una distinción que uno puede hacer, tomando en consideración este concepto tan importante que es la carga anual equivalente, para poder comparar diferentes créditos. Hoy día, por norma, las instituciones financieras, cuando hacen publicidad, tienen que mostrar el CAE. Por lo tanto, es algo que hay que educar a la gente tiene que entender este concepto y fijarse de que realmente eso es lo importante al momento de decidir. Claro, ahora está incorporado por obligación, pero de todas maneras hay mucha gente, y lo veíamos ahí en esas cifras respecto al nivel de desconocimiento que hay en los adultos mayores. También hemos visto las cifras de endeudamiento entre los más jóvenes, que todavía sigue siendo muy alta, y la vinculación que hay con la desinformación respecto a los productos o a los créditos que están tomando. Hay un problema ahí de la gente que no se informa, o hay una dificultad todavía en entender cuáles son los productos que a uno le están ofreciendo. ¿Es difícil a una persona común y corriente leer las condiciones de un crédito, entender bien qué es lo que le están cobrando? Ahí todavía se podría trabajar un poquito más, ¿no? Sí, o sea, la verdad que todo lo que tú mencionas es un poco de todo. Nosotros, como empresa, estamos súper orientados a educar a la gente. O sea, creemos que eso es vital, educar financieramente. Y eso creemos nosotros que incluso debería ser enseñado desde el colegio. O sea, hoy día hay hartos planes de parte del gobierno que se están impulsando en ese sentido. Hay hoy día hasta obras de teatro de manera entretenida que muestran a los jóvenes cómo poder aprender sobre las finanzas. Es algo súper importante, pero es difícil de llegar a toda la gente. Y también tiene que haber preocupación de las personas al momento de endeudarse, de entender que obviamente no es gratis, es un costo que tienen que pagar y que tienen que entenderlo como tal. Entonces hay responsabilidades compartidas, pero algo que es muy importante, y tú lo mencionaste muy bien, la verdad que a veces leer muchos papeles que son muy complejos de entender, uno firma, accede a la solicitud, a la necesidad del momento, que es dinero eventualmente, y se despreocupa de estos otros factores. Por lo tanto, ahí tienen que haber cambios obviamente en la regulación y hacer todo esto más fácil. Hay avances, sin duda, pero todavía se puede hacer mucho más, y yo creo que es muy importante que se entregue más educación financiera a la gente. ¿Cuánto debiera ser el porcentaje de endeudamiento de una persona en relación a sus ingresos? ¿Cuál debiera ser el máximo, considerando todos los créditos? Porque además aquí estamos hablando ya del crédito que van a pedir para septiembre, pero eso se suma quizás a un crédito que están pagando por el auto, más al hipotecario. ¿Cuánto debiera ser en total eso? Muy buena pregunta, porque la verdad que esa es una referencia que poca gente lo tiene, lo conoce. Y esto se maneja a nivel de riesgo, obviamente, en las instituciones financieras para prestar a mayores o menores tasas a los clientes. Pero esto es súper importante que la gente lo comprenda y se enmarque dentro de estas condiciones generales. Algo que es muy recomendable, o que uno debiera tener en cuenta al momento de solicitar créditos, es que uno no debiera tener una carga financiera mayor a un porcentaje de nuestro nivel de ingresos. ¿Qué es lo que es la carga financiera? Es el pago que hacemos mensualmente en cuotas. Si una persona o una familia gana hasta 500.000 pesos, no debiera pagar en créditos más de un 25%, es decir, 125.000 pesos. Luego, si aumentamos a un tramo entre 500.000 y 1 millón de pesos, podríamos aumentar esa carga financiera a un 30-40%. Y ya para ingresos mayores sobre el 1 millón de pesos, ya podemos acceder a una carga financiera, a pagar en crédito hasta la mitad de nuestros ingresos, hasta 500.000 pesos en este caso, de 1 millón hacia arriba. Entonces, eso es súper importante, porque de esa manera uno ya se enmarca en una situación en donde uno está saludable, entre comillas, financieramente. Eso es por un lado en cuanto a los pagos mensuales. Y en cuanto a lo que es el apalancamiento o la deuda total que uno tiene, también se toma en consideración los ingresos. Y ahí lo sugerible, o lo que uno ve en general en el sistema financiero, es que las personas están endeudadas aproximadamente entre 6 y 7 veces su ingreso. Es decir, si una persona gana 1 millón de pesos, debería tener como tope razonable entre 6 y 7 millones de deuda, para comprar un auto, para comprar lo que sea.
Eso respecto solamente a créditos de consumo, porque se toma en consideración aparte lo que es la deuda hipotecaria. Lógico, porque es un monto muchísimo más alto. Y tiene garantía hipotecaria que obviamente hace que también sea menos riesgoso para las instituciones que prestan el dinero. Y en ese caso estamos hablando de 40, 45, hasta 50 veces el ingreso mensual por el monto del crédito hipotecario que uno podría solicitar. Que es un elemento que de todas maneras toman las instituciones financieras a la hora de otorgar esos créditos, es decir, ven cuánto es el ingreso y cuál es la posibilidad real de esa persona o de esa familia de endeudarse en ese monto y no tener problemas a futuro. Claro, pero lo que ocurre es que a uno no le dicen esos márgenes. Exacto. Entonces, como uno no lo sabe, uno finalmente paga una tasa que puede ser elevada para las condiciones que uno tiene. Claro. Entonces, de esa manera uno se puede encasillar en estos rangos y acceder a mejores condiciones financieras, poder negociar de mejor manera con las instituciones financieras, que eso es muy importante. Sergio, para estos créditos temporales, podríamos decir, ¿no?, de septiembre o lo que se venga después, porque ya 3 meses más, Navidad y después las vacaciones, ¿cuánto es lo máximo en términos de tiempo que uno debiera endeudarse? Es decir, ¿conviene pedir un crédito de 3 meses, 6 meses, un año? ¿Cuánto es lo máximo recomendable para no tener después problemas y entrar en un sistema de bicicleta Claro. eterno? Sí, muy buena pregunta también en el sentido de que uno siempre tiene que tomar en cuenta que los gastos de consumo diario no deben exceder más allá de 1 o 2 meses. O sea, si uno va al supermercado y va a hacer un asado para las fiestas patrias y que se lo va a comer el fin de semana, Claro. no puede arrastrar una deuda 2 o 3 meses más. Obviamente que eso ocurre, pero ojalá que no lleguemos a ese punto. Por lo tanto, todo lo que viene de consumo uno no debería excederse más allá de 3 meses. ¿Ya? Por lo tanto, el vestuario, la compra en las tiendas, uno podría aprovechar hoy en día que muchas instituciones financieras dan esta posibilidad de 3 cuotas precio contado. Eso es razonable. Ahora hay que tenerlo ajustado, hay que hacer un presupuesto, hay que ser ordenado, eso también a veces cuesta un poco, pero hay que tener esos rangos más o menos en la mira. Para bienes durables, es decir, si uno se va a comprar un celular, si uno se va a comprar un refrigerador, un computador, obviamente que ahí uno puede alargar la deuda a más tiempo. Y ahí obviamente que podría estar en función de lo que a uno le dure ese producto. Hoy en día los computadores, los celulares, a pesar de que pueden durar mucho tiempo... Tiene un nivel de obsolescencia bastante grande. Claro, entonces uno al año probablemente lo cambie, por lo tanto también no debería accederse más allá de eso. Y obviamente deudas para un auto u otro tipo de, no sé, cambiar la casa, una parte de la casa de manera completa, obviamente que eso también podría solicitar un crédito y también extenderlo por más tiempo, que es más o menos por el uso que uno le da a la cosa que está comprando. Claro. Por lo tanto, por eso también es muy razonable el tema de un crédito hipotecario, que uno lo puede alargar hoy día a 20, 25, 30 años. ¿Y es un buen momento para pedir crédito o la gente debiera esperar? ¿Cuál es la proyección que hay en términos de los valores de los créditos, considerando el escenario económico, lo que está pasando a nivel internacional? Comentábamos antes a la espera de la decisión Sí. que va a tomar la Reserva Federal en Estados Unidos. ¿Es conveniente ahora tomar un crédito o no? Sí, ya se sabe, o hay bastante consenso, de que el Banco Central en Chile va a comenzar a subir las tasas de interés porque la inflación está elevada. Hoy día se junta a la tarde el Banco Central, nos va a dar luces de cuándo podría venir esta alza de tasas. Y por eso hay preocupación y uno podría pensar de que las tasas van a subir. Nosotros no estamos tan, digamos, no creemos que ocurra eso de manera tan concreta. Inmediata. Claro, porque ¿qué pasa? Todavía estamos en un escenario de desaceleración. Claro. Y si bien el Banco Central guía a la tasa de interés hacia las instituciones financieras, es una guía. Y por oferta y demanda, las instituciones financieras ofrecen créditos. Entonces, ¿podrían subir las tasas? Sí, ya han subido desde fines del año pasado hasta ahora las tasas, pero tampoco ha sido algo tan espectacular. Ha sido un movimiento menor y de todas formas debiéramos mantenernos por algunos meses más con tasas bajas, que es lo que hemos visto en el último año. Ahora, lo que hay que tener en consideración, y es muy importante para la gente, es el hecho de que si el desempleo comienza a aumentar en el futuro, si la economía sigue mal en nuestro país, eso restringe las condiciones crediticias y genera más riesgo en la economía. Y eso hace que los créditos puedan subir por un factor riesgo, no tanto de tasa. Y eso se puede traspasar a las personas. Entonces, nosotros lo que planteamos es, si hoy día uno tiene su trabajo, está estable, tiene condiciones saludables, entre comillas, o algo más o menos ordenado,
prepárese, antepóngase a situaciones que pueden ser más difíciles. Y quizás hoy en día es un buen momento para aprovechar condiciones financieras atractivas, para de esa manera planificar el futuro y estar más resguardado. Es mejor hacerlo antes de esos riesgos latentes que están ahí, a hacerlo ya cuando uno está con la soga al cuello, que ahí lamentablemente no le queda opción. No hay muchas alternativas en eso. Y tiene que entregarse a lo que le ofrezcan finalmente alguna institución financiera. Bien, pues Sergio Tricio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24. Muchas gracias por la invitación. Chao, buenos días. Chao.